Participan María Fernanda Heredia, Arturo Torres, Mabel González, Carolina Venegas y Fernanda Villagómez. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenos días, bienvenido a este especial evento junto a la escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia, al autor colombiano Arturo Torres, a la autora Mabel González y a la gerente editorial de la línea infantil juvenil de Planeta Colombia, Carolina Venegas. Desde Mr. Books estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y del rol que cumplen los libros en el mundo, y sobre todo en el núcleo familiar. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Y qué mejor que la Feria Internacional del Libro Quito. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y a compartir con sus lectores ecuatorianos, al editorial Grupo Editorial Planeta, que siempre nos apoya, y a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar la bienvenida a Arturo Torres, el literato de la Universidad de los Andes, y en su vida laboral ha incursionado en la escritura de guiones para cine, televisión y proyectos transmedia. Ha publicado con la editorial Planeta Colombia obras de teatro infantil para toda la primaria, como Todos somos genios y Todos somos genios 2. Y hace parte del equipo de Loki Valiente, con quien ha publicado Rafa y sus espantos y Rafa y sus espantos de la leyenda del Dorado. Por otro lado, tenemos a Mabel González, quien es abogada, experta en derechos humanos y sostenibilidad, gestora cultural y actriz. Es una de las autores del libro Mujeres con todas las letras, un libro que nace de un proceso de reflexión, que comienza en 2015 con el nacimiento de su primera hija, Penélope, madura con el nacimiento de su segunda hija, Matilde, y finalmente da luz a finales del 2018. Este libro, que surge inicialmente con una necesidad muy personal de acercar a sus hijas al universo femenino y de brindarles herramientas para sentirse orgullosas de sus raíces, de su género, se convierte con el paso de los meses en un proyecto de alcance regional, en el que participan profesionales de distintos orígenes y disciplinas, interesados en promover la igualdad en el continente. También damos la bienvenida a Carolina Venegas, quien es artista plástica que lentamente mutó en editor y periodista, gerente editorial de la línea infantil y juvenil de Editorial Planeta Colombia. Durante algunos años se desempeñó como periodista cultural en revistas como Bocas, donde ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar 2016 y la revista digital Bacanica. Y por último, está con nosotros una amiga muy cercana y escritora favorita de muchos lectores, María Fernanda Heredia, quien es una escritora, ilustradora y diseñadora gráfica ecuatoriana, se especializa en cuentos y novelas dirigidas al público infantil y juvenil. Ha recibido en 5 ocasiones el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Darío Guevara Mayorga, el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma y el Premio A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica. Su obra se caracteriza por su estilo sencillo, pleno de emociones y de sentido del humor. Participa de encuentros y charlas con sus lectores en diferentes países de Latinoamérica. Antes de iniciar, quisiera recordarles que los libros de los autores pueden encontrarlos en el stand de Mr. Books o directamente en nuestro sitio web en www.mrbooks.com. Estamos en este momento con el 25% de descuento en todos los libros, así que aprovechen la oportunidad de adquirir los libros de estos autores. ¿Sí? Mi querida Mabel, Mafer, Carolina y Arturo, nuevamente bienvenidos. Quisiera comenzar con la pregunta de cómo la vida de un personaje históricos e icónicos han tomado vida a través de la historia en ilustraciones llamativas, con estos cuentos y estas historias y novelas que ustedes han creado. Bienvenidas. Yo no oigo a Mafe. Ah, acá está. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Carolina, dale.
No, ¿cómo así? Yo contesto la pregunta. Buenos días a todos. Bueno verlos por acá. A Mafe, que no la veía hace millones de años también. Gracias a Mr. Books y a la feria por la invitación. Y pues nada, estamos acá reunidos porque vamos a hablar un poco de esta, no quiero llamarla moda, pero esta nueva tendencia, que ya no es tan nueva, pero tan necesaria, de contar las historias de grandes personajes de la historia para niños. Ha pasado mucho, sobre todo con mujeres. El proyecto de Arturo es diferente porque lo enfoca como por otro lado, pero la idea también es por qué necesitamos visibilizar estos personajes, ¿no? ¿Por qué queremos darles voz y qué significa eso para la industria editorial? Entonces, lo que yo creo, pues para nosotros en Planeta, que tenemos el proyecto de Arturo, el proyecto de Mabel y tenemos el proyecto de cuentos de Buenas noches para niños rebeldes, ha sido súper importante. Eh, no solo porque me parece que es una responsabilidad de la editorial dar a conocer estas vidas, dar a conocer vidas de las mujeres, sino que yo como editora que he trabajado en estos libros, eh, vivo maravillada de todas las historias diferentes que uno puede encontrar, ¿no? Mujeres extraordinarias, hombres extraordinarios, algunos tuvieron como una carrera entre comillas, fácil, académica, que pues para un físico nuclear uno dice que es fácil, pues porque le gusta, pero pues uno no sabe nada. Y otros sí tienen como otras carreras o pues como un camino que es muy diferente, que lo recorren con las uñas y logran cosas que uno no logra, ¿no? Como que uno este año encerrado en la casa, yo a duras penas logré terminar 3 novelas y hay gente que logra sacar maestrías, de todo como con todo en contra. Entonces, pues es una tontería lo que acabo de decir, pero para mí es súper importante darles voz a estas historias diferentes y lo que han logrado ellos también es contarlos como maneras de cuentos. Es súper atrapador también, ¿no? Porque uno siente que es como una fantasía, pero después uno se da cuenta que no es una fantasía, sino que son personas que lo están acompañando a uno, que están a la vuelta de la esquina y eso me parece súper inspirador. Y a mí me hubiera gustado crecer con ese tipo de historias más a la mano, la verdad, como para saber uno hasta dónde puede ser capaz y hasta dónde ha sido capaz la gente y quiénes son las personas que están detrás de todo eso que uno quiere y admira y conoce. Entonces, pues por ese lado, creo que ese es como el punto de vista editorial, pero sigan ustedes también. Ay, Carolina, muy interesante. Ay, me alegra mucho estar con ustedes hoy, desde Montreal, desde Canadá, un poco lejos, pero con el mismo interés un poco que Carolina menciona, ¿no? Yo creo que hay detrás de que nazcan estos libros. Ahorita lo decías un poco, Ana, bueno, que ha sido como una experiencia personal. Yo creo que también es una reflexión profesional y un poco de cómo podemos contribuir desde nuestro pedacito, desde nuestro quehacer a visibilizar esas historias diversas, ¿no? Nosotras escogimos las mujeres porque tenemos unos proyectos, digamos, alrededor del tema de igualdad de género que nos interesan mucho, pero tenemos también otros que hablan en general de rescatar esas miradas para poder entender por qué llegamos y cómo llegamos a las sociedades que tenemos hoy, ¿no? Y para poder entender qué es lo que pasa hoy y cómo podemos construir hacia adelante, necesitamos entender qué pasó atrás. Entonces, lo maravilloso de adentrarnos en las historias de estas mujeres, digamos en el caso de Mujeres con todas las letras, es justamente que nos permite no solamente conocer por las cosas que ellas atravesaron, sino también entender el contexto en el que ellas desarrollaron lo que hicieron, ¿no? Y ahí, por ese camino, conocemos un poco de sus países y por ese camino entendemos un poquito mejor la región latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que eran todas esas preguntas que nosotras teníamos en mente cuando nos embarcamos en esta historia. Somos 5 escritoras que vivimos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Que nos enfrentamos además a desafíos como todo el tema de la migración, de cómo romper esos estereotipos de pronto que existen, ¿no? Entonces rescatar esas mujeres y esas historias nos permitía, por un lado, conocernos mejor, conocer de dónde veníamos mejor y también ayudar a nuestros niños y a las generaciones que crecen fuera de sus países de orígenes, pero que están ahí, y a los papás de paso, ¿no? Porque yo creo que aunque son libros infantiles, una de las cosas más bonitas del proceso ha sido ver cómo los papás
son a veces los más interesados en leer estas historias. Entonces nos permite como ofrecer un instrumento para que al interior de las familias se puedan de pronto, a partir de estas mujeres, empezar a construir conversaciones importantes sobre qué está pasando hoy y sobre cómo los niños y todos, digamos, podemos de alguna manera responder bueno, a una cantidad de problemas que no vamos a hablar de esos hoy, pero que nos afectan socialmente a todos, ¿no? Entonces es un ejercicio muy interesante desde el punto de vista creativo, profesional, personal y que me alegra mucho que ya exista hoy todas esas herramientas, porque hace unos años, Carolina, lo vas a decir, probablemente no era lo mismo, ¿no? Está un poco a la moda, como decía. Bueno, hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes. Un saludo cariñoso a Mr. Brooks, a Fernanda, a Susana, Arturo, Mabel, Carolina. Un placer de verdad compartir con ustedes. Yo estoy acá en Lima, ya pronto de salida, de vuelta para Ecuador. Yo pensaba esta mañana, tan pronto me desperté con la ilusión de esta charla. En mi trabajo frecuente con niños, con niñas, la pregunta que suele surgir, la primera pregunta que surge en la charla es, como autora, María Fernanda, ¿en qué te inspiras? Yo suelo devolver la pregunta, yo te cuento en qué me inspiro, pero tú cuéntame en quién te inspiras. Creo que todos necesitamos esa figura que nos resulte inspiradora en la vida. Hace unos años paseaba en un viaje de trabajo que hice, paseaba por una gran avenida y vi un anuncio comercial enorme, importante, una gran valla con una frase que me resultó muy llamativa. Decía, sé el héroe que nunca tuviste. Be the hero you never had. A veces asumimos que los niños, niñas, jóvenes crecen en entornos felices, siempre desde nuestra limitación a veces asumimos que la infancia suele ser un espacio feliz y hay muchas infancias que en este momento crecen en medio de situaciones de violencia, de discriminación, de exclusión, de soledad, de abandono. Y esos niños, esos jóvenes, a veces no encuentran en su espacio familiar más cercano, en su entorno más íntimo, ese personaje inspirador, inspiradora. Entonces creo que la aparición de estos libros, de esta posibilidad de mirarnos en esos grandes personajes, en esos hombres y mujeres que probablemente pudieron atravesar situaciones de dificultad para el desarrollo de sus proyectos, de sus planes, de sus sueños, y que aún así desafiaron todos esos baches en la vida y consiguieron llegar a ese objetivo, es un motor de inspiración. Y en este momento creo que todos lo necesitamos. Vivimos en un mundo convulso, un mundo todavía muy complicado, en un mundo que todos los días nos arroja imágenes sobrecogedoras de todas las formas posibles de violencia, y necesitamos volver los ojos a esos personajes inspiradores que nos reconcilien con la condición humana y que nos sirvan, como decía hace un momento, de motor. Quizá todos necesitamos convertirnos nosotros mismos en los forjadores de esos sueños y contar con historias y personajes que nos recuerden que eso es posible. Es muy importante para la infancia. Así es que yo celebro, más allá de que se pueda considerar o no una moda, celebro la aparición de todas estas obras y de todas estas reflexiones, estos personajes, que es necesario traerlos de vuelta para mirarnos en ellos, para creer que superar esos baches, esas dificultades enormes, es posible, y más allá de eso es necesario. Así es que qué bueno vernos en esos otros que nos inspiran, que nos permiten soñar un poquito más allá del sueño cotidiano que nos lleva a querer salir un poquito más, solamente un poquito. Yo digo, no, pues hay que soñar cada vez más alto. Cuando los niños me dicen, María Fernanda, ¿en qué te inspiras? Yo digo, pues mira, me inspiro en mi vida, me inspiro en mis cosas, pero seguro que hay personajes que nos pueden llevar más allá de esta propia reflexión íntima. Así es que bienvenidos a todas estas obras, bienvenidos a estos libros, bienvenidos a estos nuevos espejos para mirarnos, para reconocernos, para
para seguir creyendo que estos sueños merecen un espacio y que nosotros podemos ser los propios protagonistas y gestores de estas historias. Haciendo eco a lo que todas dicen, que me parece muy interesante cómo cada uno de los puntos de vista, a pesar de venir de espectros del prisma que quizá no opuestos, pero sí completamente como una diáspora, ¿no? Mabel en un proceso migratorio en Montreal, ¿no? María Fernanda que ahorita está en Lima, Carolina que ha pasado... yo no sabía que eras artista plástico, lo cual me sorprende gratamente, y ha llegado aquí. Hace poquito me sorprendí con una entrevista que habías hecho a Rey Loriga, y cuando la leí yo era, pero fue ella, y me encantó. Y como todas estas perspectivas, llegamos siempre a lo mismo, y es el referente. Cuando nosotros íbamos a las firmas de libros de Rafael Sus Espantos a los colegios, les preguntábamos siempre a los niños, ¿qué quieren ser cuando grandes? Y la mitad de los niños querían ser futbolistas y la mitad de las niñas querían ganarse un reality de canto. No querían ser cantantes, querían ganarse el reality de canto. Entonces nosotros decíamos, está bien, pero estaría mucho mejor que quisiéramos ser cosas distintas. Entonces veíamos que la obligatoriedad de estudiar química o estudiar física en el colegio a muchos los alejaban y no tenían estos referentes cercanos, y poder darlos y poder hablar de ellos y poder conversar y encontrar puntos de que todos podemos ser genios en algo totalmente distinto, y que si intentaras que Nelson Mandela hubiese sido un gran científico, de golpe tampoco habría sido el personaje político que fue. Entonces es darle la oportunidad un poco a los niños de abrirles un espectro de posibilidades tan amplio como sus sueños mismos, y decirle, ya eres un genio, ahora va a tocar encontrar en qué y cómo vas a ejercer. Pero sí o sí, desde que pongas el bien común por encima de tu bien personal, la genialidad de tu vida ya va a ser grande. Y ese es un poco lo que veo que nuestros proyectos convergen, y lo cual me da una alegría inmensa poder encontrar en estos espacios esas reflexiones. Yo tengo aquí una pregunta. Los libros de Mabel, obviamente, con los libros de Carolina que edita y el tuyo, Arturo, son uno de los más vendidos, digamos, en nuestras librerías de los últimos años. Entonces, algo deben estar transmitiendo sus libros para que se contagie de niño en niño, ¿no? Y diga, yo quiero libros, el siguiente libro, o el Todos Somos Genios 1, o el Todos Somos Genios 2, o el libro de la Mafra Heredia, o Mujeres con todas las letras. O sea, ¿qué les inspira a ustedes a hacer de estos libros o generar estos libros para los niños, ¿no? ¿Y cuál es el diferenciador versus otros libros que no son tan vendidos como los suyos? Una pregunta difícil, pero yo creo que son muchos elementos, ¿no? En el caso de nosotras, pues somos 5 escritoras, ¿no? Y tenemos, y antes de sacar el libro construimos una comunidad, ¿no? De pronto fue un poquito el enfoque que hicimos para llegar al libro. El libro pasó por un proceso un poquito distinto, y yo creo que el haber generado puentes y redes y haber generado este colectivo en las redes sociales en donde podíamos hablar de lo que iba a ser el libro más adelante, de por qué nos habíamos embarcado en esta aventura, invitar a la gente también a que nos presentaran a sus mujeres con todas las letras, como generar esa relación con nuestros lectores. Yo creo que ha sido parte también de por qué el libro se conoce de pronto un poco más que otros libros, porque hoy en día, como yo decía antes, lo lindo es ver que no somos una excepción, sino que cada vez salen más historias e historias a completar, digamos, este gran panorama, ¿no? Obviamente que tener a Planeta detrás ayudándonos a llevar este libro a rincones del continente, pues es una ayuda invaluable que no todos los autores tienen en este momento, ¿no? Pero también hemos trabajado mucho en el terreno. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el libro para hacer talleres, para ir a visitar comunidades a donde sabemos que las librerías no llegan, y nos llevamos esos libros entre las mochilas y nos conseguimos cómo financiarlos, y digamos que esa es una parte muy gratificante también del trabajo que hacemos, ¿no? Que es poder llevar este regalo a niñas y a niños que en muchas ocasiones nunca han tenido un libro propio, ¿no? Que ni siquiera se imaginan poder gastarse la plata en comprar un libro.
Entonces, llegar y ver a estas chiquitas que además se ven y dicen, yo quiero ser esta, no, yo quiero ser esta, no, yo voy a ser esta, es como, es abrir, digamos, abrirles un espectro de posibilidades, como decíamos, y al menos por un poco, por ese momento, crear esa magia alrededor de que ellas también pueden hacerlo. Obviamente que sería maravilloso poder decir que con el libro estamos transformando la vida de todos estos chicos. No, no, nos falta mucho y esto se requiere, pues son cambios estructurales, sobre todo en nuestro continente, que sabemos que es tan desigual y que hay tanta gente, digamos, que no tiene las mismas oportunidades y sobre todo muchas niñas. Pero es un granito de arena, digamos, es un granito de arena en eso y yo creo que eso es lo que tal vez hace que la gente quiera el libro y quiera conocer a estas 28 mujeres, que son solo 28, pero hay un montón, montón, montón. Entonces eso es de nunca acabar, apenas unas 28 para empezar a adentrarnos en América Latina y en lo que ellas han contribuido desde todas las áreas de conocimiento. Bueno, Fer, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no he escrito ningún libro de este tipo en el que haya tomado un personaje relevante, un personaje inspirador. Pero atendiendo a tu pregunta, Fer, sobre qué es lo que yo creo que hace que un niño, una niña, un adolescente se sienta en ese contacto especial con un libro que quiera leerlo o que sienta que se encuentra en ese libro, creo que es precisamente eso, la posibilidad que tenemos de que una historia, de que un personaje, de que un libro nos susurre algo al oído, nos diga algo en lo que nos encontramos, algo en lo que nos reflejamos, algo en lo que, o si no nos vemos, quizá podríamos vernos en un futuro. Me encanta cuando en el diálogo con los lectores ellos admiten, en esa página sentí que estaba yo, en esa frase que subrayé sentí que algo tenía que ver conmigo. Y yo supongo que esa es la magia que nos convierte en lectores y que nos atrapa en la lectura de tal o cual libro. El vernos allí, el sentir que ese libro de alguna manera nos dice algo que nos concierne, que nos sacude, que nos remueve cosas, que nos desplaza a lugares de análisis propio importantes. Que nos emociona, por supuesto. Yo estoy convencida de que una de las razones más importantes es la emoción que un libro nos despierta, la emoción que desarrollamos con los personajes y con la historia. Y más aún en este tipo de obras donde hay personajes que tienen tanto que decir, personajes inspiradores, personajes que son más allá de un modelo, son un detonante personal en la reflexión de los propios intereses y los propios sueños. Entonces creo que un libro florece en manos de un lector en la medida en que ese libro genera un diálogo con ese lector, lo emociona y tiene algo íntimo que decirle y que no solamente resuena en el momento en que estás frente a la página de ese libro, sino que resuena en el tiempo. Yo creo que hay libros que siguen floreciendo a lo largo de la vida, que los sigues releyendo aunque ya no los tengas delante de ti, que sigues entendiendo la dimensión de lo que esas páginas te dejaron. Así es que creo que la razón por la que los niños, las niñas, los adolescentes leen es la razón que tenemos todos los lectores. Ese libro me dice algo a mí, ese libro me responde una pregunta, ese libro me plantea una nueva inquietud, ese libro anida dentro de mí y hace que se remuevan cosas que son cosas a las que yo les doy un valor, ¿no? Así es que con mucha más razón, estos libros de estos personajes que tienen tanto que inspirar y tanto que decir. Si hablamos de fenómenos editoriales, creo que para nosotros, y hablo en general para este tipo de libros, siempre va a estar el referente de Cuentos de Buenas Noches para Niños Rebeldes, que al igual que como lo manifiesta Mabel,
fue creando una comunidad, ¿no? Es el proyecto de Kickstarter o quizá el proyecto editorial de Kickstarter, pues con una financiación más alta en la historia de la plataforma. Y eso nos hace generar reflexiones acerca de que no estamos haciendo libros para unos pocos, sino libros para muchos. Entonces, en este orden de ideas, yo sí creo que una de las, digamos, de las grandes razones de por qué esto ocurre es porque estamos en un momento en donde la sociedad está cambiando, ¿no? Creo que los hombres, de alguna manera, tradicionalmente hemos llevado un discurso hegemónico y eso ha dejado de ser así y tiene que dejar de ser así. Y estos libros no solo son para las niñas, también son para que los niños y los niños también que estamos grandes nos vayamos dando cuenta que las cosas van cambiando. Decía Rosa Montero que en la ridícula idea de no volver a verte, hablando de también a los hombres de la época, faltaba que reivindicaran a muchos hombres olvidados. Y decía, pero eso no lo voy a hacer yo, eso que lo hagan los hombres. Yo me encargo de lo que... Y me parecía muy interesante lo que decía Rosa Montero, porque no solo estoy de acuerdo, sino que aplaudo que cada vez hayan más, porque si bien hay algunos hombres que están olvidados, son los menos, ¿sí? Y algo que tenemos y que todos homogéneos precisamente quisimos hacer es, mira, para todos es difícil, pero sí hay que darle un foco especial a estas lecturas en donde la mujer, ¿no? Por eso a veces me pasaba, tengo a veces cierta contradicción cuando vemos solo figuras de hombres, y es como, pero lo estás haciendo todo mal, porque de golpe el espíritu del libro inicialmente es reivindicar un género que durante, ojalá pudiéramos decir años, pues que estamos hablando de siglos, ha sido pasado a un segundo plano, cuando los grandes movimientos de la sociedad se han dado gracias a mujeres, no solo que han estado al frente, sino que han estado atrás, ¿no? El papel de la mujer en la revolución industrial, el papel de la mujer dentro de los grandes cambios, digamos, políticos y sociales de la Europa de 1914, 1917, hablando de la Segunda Guerra Mundial, hablando de la guerra bolchevique, que luego termina pues con la Unión Soviética, ¿no? Y en la misma, podemos hablar incluso de los mismos guetos judíos, el papel de la mujer es fundamental. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos que entender que muchos libros vinieron a cubrir. Y luego lo que vienen a cubrir otros libros como Todos somos genios es, bueno, ya somos conscientes del género, pero nosotros no nos vamos a enfocar en esto. Lo aplaudimos, lo apoyamos, pero lo que nosotros vamos a tomarlo es desde lo científico, es desde qué vas a hacer cuando seas grande, es sigue tus sueños, ¿sí? Pero sería un poco, digamos, contradictorio de nuestra parte solo subirnos a un fenómeno editorial o lo que sea. De hecho, cuando nosotros comenzamos el proyecto de Todos somos genios, dentro de nuestra ignorancia no conocíamos un proyecto tan hermoso como puede llegar a ser Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Entonces, cuando empezaron a lanzarnos como, oh, esto es como esto, nosotros nos acercamos al libro y era como, wow, no es lo mismo, pero qué bueno que exista. No es lo mismo, pero qué bueno que exista esa mirada. Y la nuestra, desde nuestro punto de vista, siempre va a ser que entre más proyectos haya en este gran prisma, más podemos, ¿no? Encontrar, y ojalá haya alguien que pueda eventualmente refutar y decir, mira, Arturo, lo de los niños solos en un libro es importante, porque yo de momento no lo he podido ver, pero estoy seguro que tiene un porqué, ¿no? Carolina, ¿cómo es la labor de una editora detrás de estos libros? ¿Qué deben tener en común o no para ser publicados y poder transmitir ese mensaje que nos acaban de contar tanto Mabel y Arturo?
para los niños. Sí, yo quería decir que hablar un poco también del éxito de estos libros, porque eran exitosos, creo yo. Sí hay muchas cosas que confluyeron al mismo tiempo históricamente, como lo que ha pasado con la visibilización de las mujeres también, pero también creo que estos libros, pues, son muy exitosos no solamente con los niños, sino con los padres, pero también con el momento por un encuentro entre los dos, porque creo que los padres empiezan a sentir como una necesidad de informar a los niños de cierta manera, ¿no? Entonces, uno se informa muchas veces leyendo biografías. Y a los adultos nos gusta también leer biografías. Leemos entrevistas, leemos autobiografías, leemos biografías, queremos saber qué hacen los personajes de la historia. Entonces, digamos que estos libros son muy apetecibles para los adultos en ese sentido porque sienten que están comprando algo responsable para sus hijos. Pero lo que pasa más allá de eso, y si son libros súper responsables, muchas veces los compran para niños que todavía no están leyendo por sí mismos, no son autónomos en la lectura. Entonces los leen en conjunto. Y a mí eso me parece lo más bello de todo, porque es un momento en que se están enfrentando a historias, por ejemplo, en Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, en Mujeres de todas las letras de la A a la Z y también en Todos somos genios, en los que una mujer no pudo hacer algo porque la sociedad le exigía quedarse en la casa. Y esto lo sé porque yo no soy mamá, pero muchas de mis amigas son como, el momento en que leen esto con sus hijas, las hijas les preguntan, pero mamá, ¿cómo así que la mujer no podía salir a tener un trabajo? ¿Cómo así que le tocaba solo quedarse en la casa? O historias de gente negra que no podía votar o que no tenía los mismos derechos y se preguntan, pero ¿cómo así? Entonces esto es muy chévere porque los niños de hoy en día ya tienen como otros parámetros súper diferentes de cómo debería funcionar la humanidad, bendito Dios, pero se tienen que hacer esas preguntas también para entender cómo han evolucionado. Pero al momento de hacerles esas preguntas a los adultos muchas veces se van a ver enfrentados a momentos históricos que no conocían y que tienen que entender para poder explicárselos a los chicos también. Tienen que encontrar las propias palabras para decir qué es la violencia en contra de la mujer, por qué la mujer tenía que estar encerrada, o en el caso de Todos somos genios, qué es la física, que estudia la química, ¿no? Entonces, a nosotros como adultos obligarnos a esforzarnos para poder pararnos como frente a frente a un niño que es el triple de curioso que somos los adultos muchas veces, ¿no? Y que nos enfrentan como preguntas más súper básicas que a nosotros se nos ha olvidado cómo responder. Entonces, ese momento en el que se crea como, no sé, como se encuentran estos dos y hacen como una explosión, es lo más bello de estos libros, me parece a mí, como lo más enriquecedor también. Y me encanta. Todos estos libros están escritos con lo que les decía, responsabilidad total, como con un cuidado con la investigación tremendo, también con un lenguaje que sea para niños, pero que también no subestime a los niños, y todos tienen un arte increíble. Las ilustraciones de Mujeres de todas las letras a la Z, Todos somos genios, en Cuentos de Buenas Noches para Niños Rebeldes, que trabaja como con 70 ilustradoras diferentes también, es como a uno se le está explotando la cabeza con las historias que está leyendo, con lo que está viendo, con la posibilidad de todo. Entonces creo que eso también es la idea. Y lo que tienen otra cosa también, los libros de Mabel y de Arturo, me parece a mí, es que se fueron un poco más allá de la tendencia, como que encontraron cuál era el público al que querían llegar. Mujeres latinoamericanas y el trabajo de campo, como dice Mabel también. El lado de las ciencias también y por qué fueron premiados o por qué dejaron de ser premiados ciertas personas, como en Todos somos genios 2, como que no llegaron a ser premio Nobel, pero estaban ahí. Entonces, ¿por qué dejaron de ser premiados o no? Entonces, eso también como que abre como otros caminos hacia la historia de la humanidad, de la ciencia, del continente. Entonces, creo que eso también es como lo enriquecedor de estos libros. Aquí, Maffer, todo ese momento dijiste, tú no escribes historias o novelas con personajes históricos. Yo creo que también hay que destacar que tus libros tienen gente común y corriente, un niño que tal vez no es físico, tal vez no es un premio Nobel, tal vez no es una mujer latinoamericana,
pero que también se identifican los niños al enamorarse, al, al tener viruela. Entonces, quisiera que cada uno de ustedes me indiquen cuál de los personajes con los que han escrito es su favorito y con cuál se inspiran ustedes, tanto en las mujeres latinoamericanas, los físicos, los químicos, en todos los genios, y los comunes, como todos nosotros, en los cuentos maravillosos de Mafer Heredia. Muchas gracias, Fer, gracias. Mira, ay no, me pongo colorada, Fer. Sabes que estaba recordando a propósito de esta charla un libro que publiqué hace varios años, perdón por la autorreferencia, pero fue un libro que surgió a partir de una charla que tuve con un grupo de escolares en que pues, nos fuimos adentrando en temas de familia, de conflictos de la escuela, qué sé yo, y en un momento una niña levantó la mano y dijo, es que yo no quiero ser ni como mi papá ni como mi mamá. No entró en ningún detalle, claro, ni correspondía, pero lo dijo con una sinceridad, con una convicción. Es que yo no quiero ser ni como mi papá ni como mi mamá. Los quiero mucho, pero no quiero ser ni como mi papá ni como mi mamá. Esto en mí sembró una inquietud, una cantidad de reflexiones muy hondas. Hace un momento hablaba sobre ese cartel que llamó tanto mi atención de ser el héroe que nunca tuviste. Es posible que muchos niños, muchas niñas y jóvenes estén creciendo sin un héroe en casa, por distintas razones. Quizá porque la sociedad no permite que esos padres, esas madres en este momento se conviertan en esas figuras inspiradoras para esos niños. Qué sé yo, cada familia es un universo. Pero esa frase provocó en mí primero una conmoción, porque creo que muchos podemos identificar ciertos rasgos de nuestros padres, de nuestro entorno más cercano, que no quisiéramos repetir, que sin cuestionar, sin juzgar, sin señalar, en algunos aspectos todos podríamos decir, eso yo casi que preferiría no heredarlo, en eso no quisiera verme yo igual que mis padres, que mis abuelos. Y en ese sentido creo que es muy bueno volver la mirada a esa posibilidad de que tú mismo seas el forjador de tu vida, de tus sueños, de tus proyectos, que no tenemos, o sea, que tenemos herencias fantásticas, maravillosas, pero que también tenemos la posibilidad de tomar las riendas y de ejercer nuestro derecho a diseñar la vida como más nos guste, como la soñemos, ¿no? Recuerdo uno de esos libros que es Hay palabras que los peces no entienden, donde la protagonista en un momento admite que ella no quiere, que se siente feliz de haber heredado los ojos de su madre, la nariz del padre, el cabello de su mamá, pero que no más, que esos padres, que como ve ella esos padres a veces, unos padres ausentes, unos padres en un hogar donde se vive distintas formas de violencia, y dice, eso no quiero para mí. Y se cuestiona si será posible renunciar a esa herencia, ya que no puede renunciar a los ojos de su padre y la nariz de su madre. Dice, ¿podré renunciar a todo eso otro? ¿Seré capaz de vivir mi propia vida al margen de estos señores con los que me tocó crecer? Y creo que pensar en personajes, como decía hace un momento, personajes que nos inspiren a ver más allá es importante para estos niños y estas niñas. Cualquier personaje que nos ayude a romper esos candados en los que a veces nosotros mismos nos imponemos, o las familias nos imponen, o la sociedad en la que vivimos nos impone, es necesario, es vital en este momento, y es de celebrar que nos estemos mirando, que se estén mirando a las mujeres, que estemos dialogando sobre las mujeres, para que estos niños y niñas que están creciendo y que no siempre tienen los diálogos urgentes, necesarios en sus hogares, puedan a través de estos personajes encontrar un reflejo válido e indispensable para que sus sueños tengan un espacio fértil, ¿no? Ay, Fernanda, yo aquí pensando cómo contestar tu pregunta, ¿no? ¿Con quién me identifico? No, yo creo que cada uno
A ver, un poquito de Mujeres con todas las letras, como está estructurado, es que como somos 5 escritoras, ¿no? Decía, la manera como logramos crear el libro, construirlo, fue a través de crear unos personajes narradores infantiles que son los que nos ayudan a encontrar a estas 28 mujeres, que es una por cada letra del abecedario, ¿no? Y estos personajes son personajes que vienen de diferentes lugares del continente, ¿no? Entonces está Penélope, está Baldomero, está Hanna, está Martina y están Tomás, 5 niños maravillosos, curiosos. La una quiere ser detective, el otro le gustan las plantas y la ciencia, la otra quiere hacer videojuegos cuando grande. Estos personajes, Baldomero, por ejemplo, es un chico autista que nos presenta la maravilla de la neurodiversidad y nos permite hablar de esos temas también. Entonces yo creo que esos son los personajes, estos 5 personajes que creamos son de los que más quiero yo y con los que no es que me identifique, sino que los veo y digo, ay, necesitamos tantos niños así curiosos y llenos de confianza en ellos mismos para poder transformar esta sociedad y para poder construir una sociedad más solidaria, más justa en el futuro, que realmente yo creo que me identifico mucho con ellos, ¿no? En cuanto a las mujeres, pues es que las 28 tienen unas historias maravillosas, ¿no? Yo arranco por la A y la verdad es que nunca sé cómo elegir, ¿no? A mí particularmente me encanta Susana Vaca, ¿no? Entonces este es un amor además personal frente a su música, frente a una serie de cosas, entonces está, por ejemplo, Susana, pero luego veo, por ejemplo, a las madres de la Plaza de Mayo y todo el trabajo que hubo detrás y todo el trabajo colectivo y en red y también me parecen unas historias maravillosas. Prudencia Ayala del Salvador, que yo la conocí haciendo este libro, yo nunca había escuchado hablar de Prudencia, una mujer indígena que se lanza a ser presidente de El Salvador cuando las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar y que todo el mundo considera como loca y se va a la cárcel y todo, pero gracias a ella finalmente en El Salvador se logra dar el derecho al voto a las mujeres, ¿no? Entonces, cada una de ellas de verdad con sus desafíos, uno dice, ¿cómo pudieron hacer todo eso en contextos tan complicados, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay esos días y sobre todo en este año tan especial que ha sido de pandemia y demás, a veces cuando uno pierde un poquito la esperanza frente a cómo continuar y cómo seguir, volver a estas mujeres y leerlas, le calienta a uno un poquito el corazón y le da la fuerza para poder para decir si se puede, digamos, ¿no? Todas las épocas han sido difíciles, ¿no? Pero siempre ha habido hombres y mujeres detrás y eso es lo que, como decía Arturo, eso es lo importante de saber, no solo hombres, también ha habido mujeres, hemos sido en conjunto quienes hemos ido construyendo todo esto, entonces es muy lindo poder contar con esos referentes y poder refugiarse en esas historias para entender que todos nosotros podemos también levantarnos y contribuir y crear y participar y tener una voz activa frente a lo que queremos para nosotros en el futuro, ¿no? Sí, como Mabel, qué pregunta tan complicada. Yo creo que es como decirle cuál es su gato favorito. Uno no sabe, uno lo tiene claro, pero no sabe cómo decirlo en voz alta sin que el otro se ofenda. Mira, la cuestión es que en estos libros pesan un poco más de los que querías hablar antes de los que investigaste en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, yo siempre, desde que estábamos haciendo la primera parte, siempre quería hablar de Stefan Zweig. No sabía cómo lo iba a meter, a ver a qué Nobel inspiró. Y ya en la segunda parte, cuando hablamos de los que no ganaron el premio Nobel, pero eran muy leídos o en nuestro criterio debieron haber sido nominados o merecedores, pues Stefan Zweig tenía que ir, sobre todo porque es una inspiración clara sobre cómo las biografías cómo la biografía puede ser un género literario. Entonces, es un personaje entrañable, pero de igual manera Imre Kertész, ¿no? Que siendo muy niño, con 14 años, estuvo en campos de concentración y en su novela Sin Destino termina diciendo, todos me preguntan sobre los horrores de la guerra, pero algún día, si todavía me acuerdo, les contaré lo feliz que fui en un campo de exterminio nazi. Entonces es hablar de la felicidad incluso en las circunstancias más adversas, que hay una frase que dice, la misma agua hirviendo que hablando una papa es la que endurece un huevo. No se trata de las circunstancias, sino de qué estamos hechos. Y a mí esa frase con Imre Kertész, pues con toda su novela Sin Destino y luego con Liquidación, y bueno, y toda su obra en general, Dossier K, siempre me impactó. Entonces escribirlo para mí fue más allá de un homenaje, fue como aprender
para enseñarle a los niños lo importante que son estos valores, porque hay escritores que a ti te pueden encantar, como Karl Lagerfeld, que también fue premio Nobel, pero los valores que dejan son el personaje más horroroso de la literatura, que es este enano que mata con sus propias manos a los demás. Entonces, es valores y lo que necesitamos como sociedad, ni siquiera lo que quieres enseñar, pero ahí comparto con Mabel, también está Dorothy Crawford, que gracias a ella hoy por hoy podemos tener una vacuna sintética, ¿no? No tenemos que germinar millones y millones de hongos para hacerlo como digamos, o el mismo Bookman, que logró que más de 1.000 millones de personas no murieran de hambre gracias a la Revolución Verde y a cómo sus cultivos lograron salvarnos aun cuando no estábamos en peligro. Entonces, claro, eso luego genera una cantidad de dinámicas en donde empezamos a hablar de los alimentos transgénicos, pero fue gracias a él y que esto pasó, pero luego él se opone a esto. Entonces, muchas veces lo que creemos es que esta solo es una chispa para una gran explosión en la cabeza de los niños, que van a ir a curiosear, que se van a meter a Wikipedia, que van a decir Wikipedia no es suficiente, entonces tengo que alquilar este libro en la biblioteca y con suerte le van a decir a su papá, quiero tener el libro de este personaje, quiero saber este personaje cómo se veía. Y pues esa es la apuesta y creo que me salí completamente de la pregunta para hablar de mi personaje favorito, me puse a hablar de lo que quería. Yo me quiero salir de la pregunta también. Y quiero decir que es un placer trabajar con estos libros, precisamente por eso que estaba diciendo Arturo, como de esa chispa. Y los libros que yo he leído de María Fernanda, y yo edité un libro de María Fernanda hace muchos años también, y quiero decir también que me gusta trabajar con estos libros porque creo que son refugios, y refugios en los que uno puede encontrar fortaleza. Y yo eso es lo que sueño, como que los niños tengan en este momento en la vida, como encontrar la fortaleza para poder ser lo que quieran, hacer lo que quieran, leer lo que quieran, y pues ser mejores adultos de lo que fuimos nosotros también. Esperemos, ¿no? Y ya, pues vengo a hacer como la cuña, la propaganda de lean literatura infantil, porque es de verdad un punto de encuentro y una cosa muy feliz, incluso cuando uno es adulto todavía, leer estos libros para niños es solo felicidad, aunque sean tristes, pero es como que le remueve algo a uno en el corazón que es bonito todavía. Me encanta, Caro. Muchas gracias más bien por hacer esa cuña. Creo que todos, siendo hasta adultos, debemos leer libros infantiles, leerlos con nuestros hijos. Siempre nos llevan a ese mundo mágico o real o tristes, pero nos hacen reflexionar más que cualquier otro libro. Y eso es algo especial que tienen los libros infantiles. Nos acaban de poner el contador. Tenemos poquititos minutos. Me encantaría poder seguir hablando con ustedes. Quiero dar paso a algunas preguntas del público, ¿sí? Si quieren pueden responder todos o de manera aleatoria, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿cómo manejar el feminismo en los niños? Creo que en ciertos conglomerados lo están enfocando incorrectamente hacia el feminismo y no hacia la igualdad que es el espíritu original del feminismo. No sé si alguien quisiera responder esto. Pues esa pregunta nos la hacen mucho y tratamos siempre como no de evitarla, ¿no? Sino que es un tema que genera mucha polémica, desafortunadamente, ¿no? Es un tema que hay como dos posiciones, entonces es como muy complicado llegar a lograr sentarnos y a conversar de una manera abierta y honesta, pero también amigable sobre las diferencias que hay alrededor del tema del feminismo. Nosotros estamos comprometidas con el tema de la igualdad de género, eso es parte del trabajo que hacemos al lado de los libros, digamos, es claro. Cuando hicimos la selección de mujeres, una de las cosas que queríamos era que fuera una selección que mostrara la diversidad de lo que somos como mujeres, que no hay un solo tipo de mujer y no hay una sola manera de ser mujer ni nada por el estilo, ¿no? Cada una de nosotras desde donde estamos y demás, pues podemos contribuir, hemos contribuido y eso es como lo que refleja la selección del libro.
pero de todas maneras sí había como una preocupación ahí detrás, es decir, bueno, es que dentro de esta selección podemos incluir cualquier mujer, así de pronto haya tenido una vida polémica, de pronto demasiado conservadora o que hubiera estado en contra de los derechos sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces esto nos generaba muchas preguntas al respecto, especialmente en una región como América Latina, en donde creo que todavía estamos un poquito lejos para poder hablar de estos debates de manera como decía yo, un poquito abierta y transparente, ¿no? Yo no sé, Carolina, de pronto si se acuerda, pero cuando el libro de las niñas rebeldes salió en algún país de América Central, incluso rompieron una librería y todo, que porque ese libro, que cómo les íbamos a mostrar ejemplos de mujeres que no eran realmente de tal manera a los niños, ¿no? Entonces es como difícil. Yo lo único que quisiera y lo que queremos con este libro es realmente que nos demos la posibilidad de abrir los ojos y conocer otras historias, ¿no? Y de ponernos en los zapatos de esas mujeres y aprender lo mejor que podamos de ellas, ¿no? No se trata aquí de decir hay que ser como esta o hay que ser como esta o hay que ser como esta, sino simplemente de ver lo diversas que somos y de que realmente el gran desafío es que nos entendamos, porque compartimos un mismo territorio, compartimos un mismo planeta y uno de los grandes desafíos de la sociedad es que podamos llegar a acuerdos aunque no creamos lo mismo, ¿no? Entonces, esa es como un poquito como la idea detrás de eso, no decir es por acá, es por acá, es por acá, sino veamos cómo somos, cómo pensamos y cómo podemos construir juntos a partir de esas diferencias, que es lo que es la riqueza que tenemos también como país, como continente. Ok, ¿alguien más, alguna vez quieren responder a esta pregunta? ¿No? Ok. Aquí hay otra que dice, ¿qué es lo que más les gusta de la literatura infantil? Yo ahí sumaría que lo mejor de la literatura infantil es que lo puedes leer a cualquier edad y te va a sorprender. Probablemente no de la misma manera, pero te sorprende. Ok. ¿Cuáles son sus recomendaciones al momento de iniciar la escritura de libros infantiles? ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? No va dirigida a nadie, entonces aleatoriamente. Yo quería que le respondiera Mafe, pero se fue. Ya volvió. Yo creo que para escribir libros infantiles hay que leer muchos libros infantiles, porque no es lo mismo escribir para adultos que escribir para niños, pero tampoco hay que escribir para niños como tratando de ponerse en lo que uno cree que es el lenguaje de los niños, o sea, no subestimarlos nunca, y sobre todo el humor y como olvidarse de lo que los niños deberían ser. Deberían ser buenos, deberían ser juiciosos, deberían ser, no, los niños no deben ser nada, los niños deben ser niños, ya, creo yo. Perdón, Fer, me entró una llamada, estoy conectándome desde mi teléfono, no había escuchado la pregunta, pero bueno, que Carolina la contestó requete bien. La pregunta, no te preocupes, Mafer, la pregunta es, ¿cuáles son sus recomendaciones al momento de iniciar la escritura en libros infantiles? La escritura de libros infantiles. Pues, lo primero que tengo que decir es que escribir libros para niños es escribir. Es decir, el compromiso con la literatura es un compromiso serio. Un escritor de literatura infantil es un trabajador de la palabra, es un contador de historias, una contadora de historias. Y lo que decía Carolina, leer mucho es un punto de partida. Y luego... ojalá permitir que además de que puedas contar una historia de la manera más sencilla, sensible y cercana, puedas deslizar allí tus emociones y una dosis importante de empatía y de sentido del humor. Creo que lo más bonito que nos ocurre cuando leemos es eso, lo que decía hace un momento, sentir que nos encontramos en ese libro, sentir que ese libro nos emociona, que nos hace reír, que nos hace enfadar, que nos hace sentir cositas, ¿no? Así es que escribir, tomárselo en serio, leer mucho
y dejar que las emociones también cumplan su papel. Me apena tener que finalizar el evento. Ha sido un gusto poder compartir con Carolina, con Arturo, con Mabel y con Maffer, que hemos compartido en varias ocasiones aquí en Mr. Books. Quiero que, bueno, Susi Galarza, gerente general, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y quiero que sepan que me encantaría tener un evento de esta magnitud físicamente en nuestras tiendas, donde los niños puedan conocerlos, sentir esa chispa que tienen, esa ilusión por los cuentos infantiles, esa energía positiva que transmiten. Y les quiero agradecer de corazón por haber estado aquí en la Feria Internacional del Libro de Quito, por haberse dado un tiempo. Estoy seguro que es un evento excepcional que marca la diferencia y que nos ilumina el fin de semana, ¿no? Porque con estas historias de mujeres latinoamericanas, de hombres físicos, de una editora que edita, valga la redundancia, muchos libros infantiles que hacen soñar a los niños y a los papás, y obviamente sin duda con Maffer, con sus cuentos que nos hacen a todos llorar muchas veces. Entonces les quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias por la invitación. Fue muy feliz. Mil gracias. Gracias y encantada de ver a Carolina, de compartir con Arturo, con Mabel y contigo, Fer. Gracias siempre a Mr. Books. Muchas Que gracias. tengan un excelente día a todos ustedes. Adiós. De esta forma concluimos la actividad ¿Qué hay detrás de los cuentos de mujeres y hombres icónicos de la historia? Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Diálogos Literarios, Discípulos y Maestros, la obra de Wilfrido Corral. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.